Buenas tardes, un nuevo miércoles y gracias por asistir. En esta ocasión repetimos ponente, se trata de Jaume Balcells, al que todos conocéis, y nos va a presentar una colección que, bueno, como primicia, creo que la va a presentar en la próxima exposición de la Sociedad Americana, de la Sociedad Filatélica Americana. Y bueno, esperemos poderla disfrutar. Y bueno, no hablo más de la biografía de Jaume porque ya en la otra lo dijimos y no queremos aburriros. Así que nada, Jaume, cuando quieras, estamos a tu disposición. Actívate el Bueno, micrófono. muchas gracias, Julián. Sí, comparto la pantalla. Y vamos allá. Sí, supongo que lo veis bien. Bueno, pues nada, pues aquí estamos otra vez. Vamos a hablar un poco de historia postal clásica y bueno, pues sí, la verdad que desde hace unos meses que empecé a pensar a ver qué puedo preparar para la exposición virtual de verano de la American Philatelic Society. Hacen una exposición así como bastante light, que únicamente hay que preparar un cuadro y bueno, pues no hay unas normas estrictas ni nada, entonces pues hay bastante libertad para exponer y pensé que bueno, que esto de los franqueos insuficientes, que más o menos pues he ido recopilando cartas durante varios años, pues podía ser algo interesante, ¿no? Son cartas vistosas con un montón de marcas, con tasas y tal, pero bueno, quiero aclarar que bueno, pues es una colección que, digamos, todavía yo creo que estoy en fase de acumulación, ¿no? De ir buscando piezas y de ir encontrando cosas interesantes. No vais a ver pues piezas súper destacables ni nada extremadamente raro. Va a ser todo bastante corriente, pero bueno, es un poco para introducir el tema a lo mejor la gente que lo conoce un poco menos, ¿no? Eso es un poco el disclaimer o la aclaración. Vamos allá, pues. ¿Por qué los franqueos insuficientes? Bueno, sabéis que en el momento que aparecen los sellos adhesivos para permitir el prepago de la correspondencia, pues a partir de ahí los países intentan pues modificar los convenios internacionales pues para poder prefranquear la correspondencia, ¿no? En España esto pasa pues a partir de 1858, primero con el convenio con Inglaterra, luego vendrá el de Francia en el año 60, Alemania en el 64, Italia en el 68, y estos son los países un poco que más o menos voy a tocar, que bueno, ya veis en el mapa que cubren prácticamente la gran mayor parte de Europa, ¿no? Quitando Suiza, Bélgica, Portugal, países pequeños, pero que cubren casi toda Europa. Entonces, lo que me fijo en esta colección pues, es un poco cómo los distintos convenios trataban esta correspondencia y intento pues, entender pues, las tasas, intento buscar pues, cómo entender y explicar cómo funcionan estas cartas, ¿no? Y bueno, pues es lo que voy a hacer aquí. Aclarar pues, que parece una obviedad, ¿no? Pero que si no había manera de franquear las cartas antes de estos convenios, no había franqueo, por tanto no había franqueo insuficiente. Entonces no podemos hablar de franqueo insuficiente antes de estos convenios. Lo que sí vamos a ver, y existía, es otra cosa que es lo que llamamos franqueos improcedentes, es decir, franqueo que en realidad no paga ningún servicio, ¿no? Y voy a intentar también meter un par de ejemplos para que los veáis. La pregunta es ¿por qué los franqueos insuficientes? ¿Por qué no hacer pues retener la correspondencia que no lleva al franqueo corriente, ¿no? Y bueno, pues el correo pues, tenía la intención de ofrecer un servicio eficiente, de ofrecer un servicio rápido. Entonces, aunque la correspondencia no llevara al franqueo correcto, pues se mandaba y de alguna manera pues se tasaba, ¿no? Pero era, yo creo, para intentar dar eficiencia. Quería enseñaros también los porteos, que vamos a ver manuscritos bastante, y bueno, esto es una imagen que está sacada del Ágora, creo que fue Jeff Estel, el francés, el forero francés, que lo puso en el Ágora, y bueno, pues muchos de ellos son reconocibles, pero hay algunos que quería mencionar, por ejemplo el 4, que a mí siempre me parece un poco raro que esto sea un 4, mi hija me dice esto es una N, pero efectivamente es un 4. El 5 veremos muchas veces que parece una S, pero es un 5. Y el 9, que quizás es el más endiablado, cada cartero lo escribía de una manera distinta, pero es uno que también tenemos que reconocer. Entonces lo pongo pues, para que veáis un poco cuáles son los números.
Pues vamos con Francia. Empiezo por Francia, que no es el primer convenio, no es el más antiguo, pero es el que se encuentran más cartas, ¿no? Entonces, quizá en primero, pues por volumen empezamos a hablar de este. El convenio empieza en febrero de 1860. La situación anterior venía de un convenio anterior en que no se podían usar sellos para el franqueo. Las cartas se mandaban a Francia sin pagar y luego en Francia se tasaban pues a razón de 5 décimas de franco por cada cuarto de onza. A partir del convenio, las cartas pagadas desde España, sabéis que se establece una tarifa de 12 cuartos por cada cuarto de onza. Cuarto de onza son 7,5 gramos de peso. Y luego las cartas que se mandaban sin pagar a Francia, se podían mandar también sin sellos, pues resultaban más caras y se cobraba en destino 6 décimas de franco, es decir, aproximadamente un 50% más caras si iban sin pagar. Los textos entrecomillados están sacados directamente de los anales, pero bueno, explican un poco cómo se trataba esta correspondencia franqueada insuficientemente. Entonces, lo que nos dice el convenio a Francia es que las cartas insuficientemente franqueadas han de considerarse como no francas, salva la deducción del valor de los sellos que contengan. Es decir, contamos 6 décimas de franco por cada unidad de peso, digamos, menos el franqueo que lleve. Y luego también establece que las fracciones de porte complementario se cobran en cantidades redondas. Eso quiere decir que las centésimas de franco pues se redondean siempre a la décima más alta, ¿no? Pues si sale una tasa de 4,5 décimas, pues se redondeará a 5. Os pongo las equivalencias también para que veáis, tengáis un poco de referencia. Y bueno, antes de saltar a los franqueos insuficientes, pues ver un par de ejemplos de cómo era la situación anterior, ¿no? Esta es una carta del año anterior al convenio, de enero del año 59, no va franqueada, evidentemente, una carta de Barcelona a París. Bueno, tiene la particularidad de que bueno, le pusieron la rueda de carreta, pues indicando que no llevaba sellos, que podía circular. Y bueno, como veis, es un doble porte, lleva 10 décimas de franco, o sea, 2 veces las 5 décimas. Por cierto, no sé si os acordáis de la charla que di en diciembre, que hablé del correo encaminado a Estados Unidos a través de París y hablé de un agente encaminador que se llamaba Michans y aquí nos aparece otra vez Michans, curiosamente, como el receptor de esta carta, ¿no? Pero bueno, una curiosidad. También mencioné los franqueos improcedentes y quería enseñaros un ejemplo. Normalmente pues estos son cartas que por error o por costumbre pues se le pone un sello de tarifa nacional de 4 cartos. Todas las que he visto son de este estilo. Esta en concreto es pues una carta de Madrid a París del año 56 y bueno, lleva el sello de 4 cuartos con papel de filigrana de líneas cruzadas, ¿no? Un franqueo que no servía para nada, no pagaba ningún servicio en España y luego pues en Francia pues se portea pues con las 5 décimas que le tocaban, ¿no? Esto sería antes del convenio. Una vez empieza el convenio, un ejemplo de una carta correctamente franqueada, veis el sello de 12 cuartos matasellado. Esta es pues del primer mes del convenio, febrero de 1860. Y bueno, pues me sirve también para mencionar las marcas que deberíamos esperar, ¿no? La marca de pagada hasta destino, que es de la estafeta de cambio en España. Y luego este 5 céntimos, que es una tasa francesa, le llaman una tasa de reparto, pues para repartir el correo a domicilio, ¿vale? También se ponía en la estafeta de cambio en Francia. Indicar que esta tasa se cobraba por carta, no era en función del peso, y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, una carta de 4 portes que lleva 4 sellos de 12 cuartos y veis que la tasa de reparto continúa siendo la misma de 5 céntimos, ¿no? Bueno, pues estos serían los precedentes, vamos a los franqueos insuficientes. Este es el caso más habitual y es el de una carta que se franquea con el franqueo correcto para pagar un porte, pero son cartas que se pasan de peso, se pasan de esos 7,5 gramos y entonces resultan un porte doble y se tasan como un porte doble, ¿no? Entonces, en estas cartas generalmente ya no vemos la marca de pagada a destino, lo que vemos es esta marca de franqueo insuficiente y luego vemos unas tasas manuscritas, ¿no? Entonces vamos a ver el porteo, ¿no? Como carta no franca, recordar que eran 6 décimas, es un porte doble, por tanto serán 12. Los 12 cuartos que lleva equivalen a 3,7 décimas, por tanto, haciendo la diferencia, esta carta se tenía que portear con 8,3 décimas, aquí vemos, creo que es 8,4, que luego se redondea a 9 décimas, que es este 9 manuscrito que vemos aquí, ¿no?
esta carta de Calatayud en Zaragoza, provincia de Zaragoza, que bueno, se manda directamente hacia el norte por la vía de Jaca y Canfranc hasta Olorón, ¿no? Un par de ejemplos más. Estas dos que os voy a enseñar circularon por la estafeta de cambio oriental, digamos, por la de la Junquera. Una carta de Barcelona del año 62, dirigida a Marsella, y bueno, es la misma situación, pagada como un porte sencillo, pero que se pasa de peso. Entonces, aunque primero le pusieron el PD, luego la marcaron como franqueo insuficiente y esta carta pues lleva la misma tasa de 9 décimas de franco. Una un poco más moderna, esta sale de la Junquera, veis el sello de 12 cuartos matasellado con esta rueda de carreta medio azul, medio verde, y bueno, pues en la misma tinta se marca franqueo insuficiente y bueno, pues la tasa es la misma, es las 9 décimas de franco, ¿no? Un par de ejemplos más. Estas fueron por la estafeta de cambio de Irún. Entonces tenemos una carta de Almería del año 66. Vemos pues, el sello de 12 cuartos que paga el primer porte, pero es una carta que también se pasaba de peso. Entonces lleva el manuscrito este 2, que indica que es un porte doble, y este 90 en lápiz rojo, digamos, que indican pues, las 90 centésimas. Luego en París se debió marcar con la marca esta de tampón, indicando las 9 décimas de franco que tenía que pagar. Y una carta más del mismo año, esta es de Madrid, y bueno, pues estamos en el mismo caso, ¿no? Tiene este 2 marcado a lápiz aquí, indicando que es un porte doble. Luego aquí hay un 90, que es las 90 centésimas de franco, y luego pues en Brassac, cuando se entregó, pues manuscrito en tinta de escribir, pues tenemos las 9 décimas otra vez. Y bueno, pues parece que aquí esto es todo, ¿no? Pero aquí es donde la cosa se hace un poco interesante y uno empieza a encontrar cartas un poco distintas, ¿no? Y esto es lo que hace la colección para mí un poco más interesante. Entonces, por ejemplo, esta carta que en principio dices, bueno, pues es lo mismo, una carta de porte sencillo, pero que se pasaba de peso, pero me resultó curiosa porque si os fijáis aquí está escrito pues a mano, insuficiente franqueo. Entonces yo creo que el manuscrito probablemente ya viene de Gijón, cuando en la administración de correo recogieron la carta y se dieron cuenta de que pasaba de peso, ¿no? Entonces debieron marcar insuficiente franqueo. Luego en la estafeta de cambio en Irún se le pone la marca de franqueo insuficiente y bueno, a partir de aquí pues es lo mismo, ¿no? Tasada con 9 décimas en Francia. Y luego hay otro ejemplo de cartas, para mí también súper interesante, que son cartas que también eran franqueos insuficientes, pero que no se reconocieron como insuficientes en España, ¿no? Esta, por ejemplo, es un ejemplo del año 65, una carta de Zaragoza dirigida a Pau, que si os fijáis en la estafeta de cambio de España le enchufan el PD, como que no hay ningún problema. En la estafeta de cambio de San Juan de Luz le ponen el 5 céntimos de la tasa de reparto, pero luego una vez llega Pau se dan cuenta de que pasa del peso, tachan estas dos marcas y la tasan igualmente con las 9 décimas, ¿no? Corregido el porte, digamos, a pluma. Y luego un par de ellas más interesantes que para reafirmar esta corrección, pues llevan marcas postales francesas, ¿no? Este es un ejemplo del año 62, una carta, esta es de Palma de Mallorca, dirigida a París, y bueno, pues veis que lleva el PD de la Junquera, lleva la tasa de reparto de 5 del Pertús, pero probablemente al llegar a París, yo interpreto al llegar a París, se identifica que es un doble porte, se tacha este 5 y lleva esta marca de tasa rectificada y bueno, pues también tiene que pagar las 9 décimas, ¿no? Y un poco una muy parecida, pero con una marca variada, ¿no? Pues esta carta también del año 62, esta es de Sevilla, dirigida a París, también lleva el PD de la estafeta de cambio española, también en principio lleva el 5 que luego se tacha en París y esta lleva pues esta marca que dice franqueo insuficiente que interpreto es de París, ¿no? Y bueno, pues hacen un poco el estudio de estas cartas pues un poco más variado, más interesante, ¿no? Bueno, estos son lo que son los portes dobles, digamos, que solo pagan un porte sencillo. Pero luego hay ejemplos pues, de otras situaciones, portes más altos, ¿no? Vamos a ver un par de ellos. Esta es una carta que resultó ser un triple porte y que, como veis, solo lleva 2 sellos, o sea, paga 2 portes en sellos en España, ¿no?
Veis que también lleva la marca de franqueo insuficiente, lleva un 3 manuscrito a pluma, digamos, o en tinta de escribir, indicando que era un porte triple. Entonces la tasa, ¿cómo tiene que ser? Pues son 6 décimas por porte, por tanto 6 por 3, 18, lleva 24 cuartos, que equivalen a 7,4 décimas, por tanto la diferencia 10,6, que se redondea a 11 décimas, que vemos que es la tasa manuscrita que hay aquí, ¿no? Está una carta de Madrid a Pas de Calais, con el matasellos del ambulante norte, ¿no? Otro ejemplo de la misma situación de un porte triple es esta de aquí. Esta es del año 65. Veis una pareja de los sellos de 12 cuartos dentados, más un poco de un tercer sello que se cortó mal. Pero bueno, un franqueo insuficiente, manuscrito así en lápiz azul, vemos que es un triple porte y la tasa pues se calcula de la misma manera, vuelven a ser estas 11 décimas, ¿no? Y bueno, hemos visto los portes dobles, hemos visto los portes triples. ¿Había franqueos insuficientes en portes sencillos? Pues evidentemente que sí. Estos se producen pues, por errores en el franqueo, ¿no? Entonces vamos a ver algunos casos. Esta es una del año 65, de Sevilla, dirigida a León. Por cierto, esta carta todavía no la tengo, la compré ayer en la subasta de Mario, pero bueno, como ya la tengo adjudicada, pues me atreví a ponerla en la presentación. Así que es novedad de última hora. Pero bueno, es un porte sencillo, fijaros que lleva un 1 aquí, indicando que es un porte sencillo, y el error, pues ya veis que solo lleva un sello de 4 cuartos que pagaba la tarifa nacional, entonces le faltan 8 cuartos, ¿no? ¿Cómo se calcula la tasa? Bueno, pues como porte sencillo, una carta no franca tenía que pagar 6 décimas, los 4 cuartos equivalen a 1 décima con 24, por tanto le falta pues un poco menos de 5 décimas. El redondeo nos lo deja en 5 y bueno, aquí veis el 5S que parece una S y también marcado aquí pues 50 centésimas de franco, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos más de esto. Esto era el error más corriente que había en los portes sencillos, ¿no? Que se franqueaba con un sello de tarifa nacional. Esta es una carta parecida del año 67. Aquí estamos ya en las milésimas de escudo. Entonces, la tasa pues es un poco, bueno, es lo mismo, pero se calcula distinto, ¿no? Las 50 milésimas equivalían a los 4 cuartos. Por tanto, bueno, pues le toca pagar 4,76, que se redondea pues otra vez a las 5 décimas, ¿no? Veis también aquí el 1, indicando que es un porte sencillo, y las 50 centésimas de franco que tenía que pagar. Y la última que tenemos de esta es, perdona, está haciendo grande aquí una ventana. Ahora. Es del mismo año, del año 67. La que he descrito antes circuló a través de Irún, esta circuló a través de la Junquera. Es una carta que veis que sale de Barcelona, pero es lo mismo, ¿no? Pagada con un sello de 50 milésimas para tarifa nacional y por tanto resulta una tasa de 5 décimas. La última que tengo de este tipo pues es esta carta del periodo de la matrona, 1870, y bueno, se trata de lo mismo. Paga la tarifa nacional, por tanto le faltaban otros 8 cuartos, la tasa que nos va a resultar van a ser las mismas 5 décimas y la vemos aquí, ¿no? Bueno, y luego están las que yo le llamo las imposibles, ¿no? Las cartas que dicen, este franqueo de dónde sale, ¿no? Este es un ejemplo, no sé a quién se le ocurrió poner 2 sellos de 4 cuartos aquí. En principio esto correspondería a un doble porte de tarifa nacional, pero ya veis que no llega a los 12 cuartos de tarifa Francia. Pero bueno, se trató como cual, ¿no? Como carta no franca tenía que pagar 6 décimas, en este caso hay 8 cuartos, que son casi 2 décimas y media, y por tanto le faltan otras 3 y media que se redondearán a 4. Vemos un 5 de tampón que luego se tacha y luego ese 4 que mi hija dice que parece una N, pero es un 4, ¿no? Una carta del año 66 de Santander dirigida a París. Y la última de las inexplicables pues es esta de aquí, que es una carta de Bilbao, también del mismo año, y no sé por qué motivo le plantaron un sello de 2 cuartos, la verdad no lo termino de entender. Pero bueno, en este caso los 2 cuartos no llegan ni siquiera a 1 décima, por tanto prácticamente esta carta se considera no franqueada, ¿no? Tiene que pagar formalmente 5,38 décimas, pero al redondear se queda pues como si fuera una carta no franqueada. Fijaros que esta carta no lleva la marca de la estafeta de cambio de franqueo insuficiente. Y yo pienso que simplemente es porque al considerar el franqueo 0, pues es una carta no franqueada, no es un franqueo insuficiente, ¿no? Pero bueno. Quería terminar esta sección pues enseñándoos esta carta
que, bueno, no es un franqueo insuficiente, pero me parece una carta interesante dirigida a Francia porque, bueno, es una carta que está mandada desde la estafeta del Congreso en Madrid. Es una carta de Madrid a París. Entonces, los diputados y senadores gozaban de franquicia postal para el correo nacional, pero para cartas al extranjero no era así, entonces tenían que pagar en sellos. Entonces esta carta la vemos que está franqueada correctamente con el sello de 12 cuartos y matasellada con la marca de franquicia del Congreso, ¿no? Entonces es una carta, pues eso, que un poco tangencialmente, digamos, metemos en esta presentación, pero para mí es una carta espectacular por el matasellos que lleva, ¿no? Bueno, seguimos adelante. Sabemos que, bueno, sabéis que entre el año, al final del periodo isabelino, entre el año 67 y el año 72, pues hubo una serie de reformas en el sistema monetario y, bueno, pasamos de los cuartos y reales, pasamos primero a los escudos y milésimas de escudo, para luego llegar ya en pleno del periodo de Amadeo a las pesetas y los céntimos de pesetas, ¿no? Entonces, pues claro, todos estos cambios se ven reflejados en los sellos. Os pongo las equivalencias, pero ya os las sabéis la mayoría de vosotros, ¿no? Los 4 cuartos equivalen a 47 milésimas de escudo, o sea, el sello de 4 cuartos se va a transformar en el de 50 milésimas y equivale también a 12 céntimos de peseta. Y este es el sello que vamos a ver en el principio del periodo de Amadeo. Entonces, ¿cómo se ve reflejado esto en las tarifas a Francia? Pues los 12 cuartos son 140 milésimas, que se va a pagar pagando 150, de hecho, redondeando a 150 milésimas, y redondeando a 36 céntimos de peseta. Entonces, durante el periodo de la matrona, pues sabéis que el sello de 12 cuartos para la correspondencia a Francia se mantiene, todavía existe ese sello, pero también pues, continúa la costumbre de usar 3 sellos de tarifa nacional o 3 sellos de 50 milésimas para componer el franqueo a Francia, ¿no? De las 150 milésimas. Luego, cuando pasamos al periodo de Amadeo, desaparece el sello de 12 cuartos. Entonces, hay que hacer la tarifa de 36 céntimos. Entonces, en los primeros 3 meses del periodo de Amadeo, existe el sello de 12 céntimos. Entonces, se franquean estas cartas con 3 sellos de 12 céntimos. Pero a partir del 1 de enero de 1873, la tarifa nacional se rebaja, se reduce de 12 céntimos a 10 céntimos. Y los sellos de 12 céntimos de Amadeo desaparecen, se desmonetizan. Entonces, para pagar esa tarifa de 36, lo habitual es pasar a poner 4 sellos de 10 céntimos, 4 sellos de tarifa nacional o bien un sello de 40. Entonces, vamos a ver el impacto de esto, ¿no? en las cartas. Os enseño un par de ejemplos de cómo era la situación, ¿no? Periodo de la matrona, 3 sellos de 50 milésimas, 3 sellos de tarifa nacional, pagan el porte a Francia. Y ves que es una carta perfectamente pagada. En el principio del periodo de Amadeo, desde octubre hasta diciembre del año 72, 3 sellos de 12 céntimos pagan 36, que es la tarifa otra vez a Francia. Luego, a partir de enero del 73, teníamos que ver 40 céntimos, 4 sellos de tarifa nacional. Pero yo creo que la costumbre de poner 3 sellos, pues llevó a cosas como esta, ¿no? Una carta que lleva 3 sellos de 10 céntimos son 30, por tanto, va insuficientemente pagada. Esto debería ser un franqueo insuficiente porque le faltan 6 céntimos, pero ya veis que tanto en Victoria como luego en la estafeta de cambio en España y luego en Francia se aceptó esta carta como pagada correctamente, ¿no? Y no debería ser así. El ejemplo, digamos, complementario de esto lo tenemos en esta otra carta, que ya veis, la anterior es del 18 de febrero del año 73, esta es 3 días más tarde, el 21 de febrero del año 73. 3 sellos de tarifa nacional, 30 céntimos, le faltan 6 céntimos al franqueo y esta sí que, bueno, pues se marca como franqueo insuficiente. Entonces, ¿cuál es la tasa que le corresponde? Como carta no franca son 6 décimas, los 30 céntimos que lleva es un poco más de 3 décimas, entonces le correspondería pagar 2,85, que se redondea a 3 décimas, y veis aquí el 3, que es la tasa que lleva esta carta, ¿no? Bueno, pues eso, el cambio en las tarifas pues llevó a que se generaran este tipo de incidencias, ¿no? Os quería mostrar una correctamente franqueada, que son los 40 céntimos, esta es del año 73, del mismo año que estábamos hablando, pero bueno, tiene un poco la gracia de que en primer lugar se marcó como insuficiente, veis la marca aquí de franqueo insuficiente, pero luego se debió comprobar y efectivamente le pusieron el PD y esta carta no se tasó pues, a la llegada a Francia, ¿no?
Y bueno, un poco más adelante llegamos a la época del impuesto de guerra, ¿no? Sabéis que el impuesto de guerra se estableció entre 1874 y 1879, un impuesto obligatorio de 5 céntimos para todas las cartas nacionales. Posteriormente se incrementaría el impuesto a 15 céntimos, también se extendería a tarjetas postales, que en un principio estaban exentas, al correo interior, que en un principio estaba exento, pero en ningún momento durante estos años el correo al extranjero tuvo que pagar impuesto de guerra. El correo a cualquier país estaba exento de pagar este impuesto. Y los sellos estos de impuesto, hay que decir, no servían para pagar el franqueo. Pero claro, tienes sellos de comunicaciones para pagar el franqueo, tienes los sellos de impuesto de guerra, pues ya se sabe cómo van las cosas. Y bueno, pues encontramos múltiples ejemplos de usos de los sellos de impuesto de guerra en correo al extranjero. Muchos de los casos son usos pues, por equivocación, se pone la tarifa correcta de 40 céntimos y luego pues, se le añade el impuesto de guerra, no tiene ningún efecto, pero bueno, la carta estaría franqueada correctamente, pero también tenemos casos en el que los sellos estos se usan para intentar pagar el franqueo, ¿no? Entonces os voy a enseñar un par de ejemplos. Esta es una carta de 1875, es de Castro Urdiales, en Santander, y bueno, pues ya lo veis. Un sello de comunicaciones que es válido para el franqueo, pero luego de 10 céntimos de peseta, y luego tenemos aquí 6 sellos de 5 céntimos de impuesto de guerra, que si sumamos el total, pues la tarifa, digamos que es la correcta, de 40 céntimos, pero estos sellos no valían para el franqueo. Entonces, a pesar de que es una carta pues formalmente franqueada insuficientemente, pues se aceptó tanto en Santander como en la estafeta de cambio y no pagó ninguna tasa, ¿no? Y bueno, pues la contrapartida de esta carta pues es esta otra del año anterior, del 74. Esta es una carta de Madrid dirigida a Olorón, que bueno, es prácticamente calcada, ¿no? Ya veis un sello de 10 céntimos de comunicaciones, válido para el franqueo, y luego lleva 6 sellos de impuesto de guerra de 5 céntimos. Lo mismo, si sumamos la tarifa, formalmente son 40 céntimos, pero estos 6 sellos no se aceptaron para el franqueo. El único que valía era este, ¿no? Esta sí se tasó, veis la marca de franqueo insuficiente, y bueno, pues comprobamos un poco la tarifa, ¿no? Como carta no franca, lo que venimos diciendo, 6 décimas, lleva 10 céntimos de correo, céntimos de peseta, que correspondían al franqueo, corresponden a un poco más de una décima, por tanto, faltan pagar 4,95, que se redondean a 5, y aquí vemos otra vez la tasa manuscrita de 5 décimas, ¿no? Y bueno, con esto terminamos Francia. Vamos a por Inglaterra, pues. ¿Cuál era la situación en Inglaterra? Bueno, sabéis que el convenio que permitió el uso de sellos es de octubre del año 58. La situación anterior, sabéis que si me escuchasteis en diciembre, sabéis que las cartas a Inglaterra se tasaban con 10 peniques por cada cuarto de onza, y luego a partir del convenio, pues la tarifa se establece en 2 reales por cada cuarto de onza. Vuelven a ser estos 7,5 gramos. Los 2 reales, para que tengáis una equivalencia, 2 reales equivalían a 6 peniques, 4 reales equivalían a 12 peniques, que es un chelín, ¿no? Las cartas pagadas, 2 reales por cada unidad de peso, digamos. Las cartas sin pagar a Inglaterra se tasaban en Inglaterra con un chelín, o sea, se cobraban al doble. Entonces, el convenio, tal como se escribió, pues es bastante distinto en este caso, ¿no? Y esto es lo que nos dice el convenio. Por cada carta que resulte insuficientemente franqueada, se cobrará el doble de la diferencia entre el porte que haya pagado y el que debiera haber abonado. ¿De acuerdo? Buscamos la diferencia entre los sellos que hay y lo que debería ser el franqueo total, y esa diferencia multiplicamos por 2. Y luego otra particularidad de este convenio es que cuando el sello de franqueo represente un valor que no llegue a 2 reales, no se tendrá en cuenta dicho sello y la carta se considerará no franqueada. Es decir, si no hay un pago mínimo de un porte sencillo, es como si no llevase sellos. Se ignoran esos sellos y se cobra como no franqueada. Es interesante. Vamos a ver ejemplos de esto, ¿no? Os enseño una carta franqueada correctamente para empezar. Os he dicho que el convenio es de octubre del 58, esta carta es del tercer mes del convenio, diciembre del 58, una carta de Santander, y bueno, ya veis, los 2 reales, pues no tiene ninguna incidencia más, ¿no? Me resulta un poco curiosa la carta esta, porque ya veis que este sello es el de papel azulado con filigrana lazos,
que se emitió en el año 1855, a mí me resulta mosqueante pues, que en una ciudad grande como Santander, 3 años más tarde todavía tuviese en stock de estos sellos, ¿no? Es un poco curiosidad. Normalmente debería ser en papel blanco sin filigrana, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Vamos a los franqueos insuficientes. Este es el primer ejemplo, pues es una carta que, digamos, va correctamente franqueada como un porte sencillo. Veis un sello de 2 reales, pero bueno, se tasa pues porque se pasaba de peso, ¿no? Era un porte doble. Entonces, ¿cómo calculamos esa tasa? Pues paga un porte sencillo, paga 2 reales. Lo que debería haber abonado es un porte doble, deberían ser 4. La diferencia son 4 menos 2, 2. Por tanto, el doble de la diferencia son 4 reales y los 4 reales equivalen a un chelín. Entonces, la tasa que vemos es este 1 y luego se continúa con una barra indicando un chelín. Esta marca ya la vimos pues en las cartas de correo a Estados Unidos, que van también tasadas en esta época con un chelín. Entonces ya os debe resultar familiar. Bueno, porte doble, digamos, que se paga como porte sencillo. Aquí tenemos otro ejemplo de esta excepción que decíamos de cuando el porte no llega o los sellos no llegan a un porte sencillo, ¿no? Es una carta de Hostalric en la provincia de Girona, dirigida a Londres, y bueno, pues vemos que va franqueada con un sello de 12 cuartos, como si fuera una carta a Francia, que no llega, digamos, al franqueo mínimo de los 2 reales, ¿no? Entonces, es una carta de un porte sencillo, pero paga menos de los 6 peniques. Por tanto, el franqueo no se tiene en cuenta. Para que se tuviera en cuenta tenía que pagar un mínimo de 2 reales o 17 cuartos, ¿no? Entonces, debería haber abonado 2 reales. La diferencia es 2 menos 0,2. Por tanto, el doble son 4 reales, que vuelve a ser un chelín. Y vemos otra vez la marca de un chelín, ¿no? Pues eso, hemos visto un porte doble, hemos visto un porte sencillo y ahora vamos a ver un porte más alto, ¿no? Una carta de Cádiz, de la correspondencia de Ben Susan. Y bueno, es una carta grande y ya vemos que lleva franqueo de 40 céntimos de escudo, que correspondería a un porte doble, ¿no? Pero bueno, es que esta carta es un porte cuádruple. Lo vemos aquí manuscrito, esto es un 4, indicando que era una carta de 4 portes. Debería haber abonado pues 4 veces los 20 céntimos, o sea, debería haber abonado 80, paga 40, por tanto la diferencia son 40 céntimos y el doble de la diferencia son 80. Entonces, 80 céntimos de escudo, en este caso son 2 chelines y esa es la tasa que lleva, ¿no? Esto es un 2 y luego la barra de los chelines la tenéis aquí. ¿Ok? Pues eso, un porte más alto, ¿no? Bueno, una particularidad del convenio con Inglaterra es, y bueno, pues esto es copiado directamente del convenio, es pues aprovechar el correo inglés para correo a terceros países, ¿no? Entonces, lo dice en el convenio mismo, la gran ventaja que nos ofrece el Tratado de Correos celebrado con Inglaterra es poner a nuestro comercio en comunicación directa con todos los países de ultramar, tanto en Norteamérica como en Centroamérica y en Sudamérica, ¿no? Para estas correspondencias se establece el franqueo previo obligatorio a razón de 2 sellos de 2 reales, o sea, 4 reales por cada cuarto de onza. Y no se les dará curso en ninguna otra forma. Esto quiere decir, franqueo obligatorio, no se admiten cartas que no estén correctamente franqueadas. Entonces, esto quiere decir que por la vía inglesa no existe franqueo insuficiente a Estados Unidos, ni a Argentina, ni a Latinoamérica, ni a México, ni a ninguno de estos países, ¿no? Porque eran cartas que se retenían, ¿no? Y dice, se cuidará usted de anunciar al público las cartas detenidas por falta de sellos de franqueo. Pues por una parte no existen franqueos insuficientes por vía inglesa, pero luego por otra parte vemos cosas como esta carta que ya os enseñé la otra vez, que era una carta que se franqueaba correctamente con la tarifa por vía inglesa, pero con sellos que eran caducados, que estaban desmonetizados. Entonces era una carta que pues no se podía circular por vía inglesa, se tenía que retener. Y lo que hicieron en correos, pues bueno, pues la tiramos por vía alemana, que por vía alemana sí que se podían mandar cartas insuficientemente franqueadas, ¿no? Y esto es lo que le pasó a esta carta. Bueno, me da la oportunidad de volverla a enseñar, ¿no? Bueno, esto sería lo que es Inglaterra y vamos un poco ahora a otro país, vamos a Italia. Las cartas a Italia, bueno, el convenio que permite el uso de sellos empieza en julio del año 68, pero bueno, ya había otros arreglos anteriores con Italia, ¿no? Y de hecho las cartas a Italia, desde el 1 de diciembre de 1849, había obligación de franquear, no de franquearlas, pero sí de pagarlas, ¿no?
Entonces, había que pagarlas en metálico yendo a la administración. No se podían tirar en un buzón ni nada así. En los anales, en los textos de los anales, no aclara cuál es esta tarifa que había que pagar. Yo interpreto que lo que se hacía era pagar las cartas hasta la frontera y la tasa, pues en esa época era de £1, ya lo sabéis, pero no viene esa tasa en las cartas, no se marcaba, ¿no? Luego, a partir de julio del 68, pues la tarifa para las cartas a Italia pagadas se establece en 200 milésimas de escudo y eso es por cada 10 gramos. Si subrayo aquí, ya os explico por qué. Las cartas sin pagar a Italia se cobraban a razón de 80 céntimos de lira, también por cada escalón de peso, por cada 10 gramos. Y el convenio con Italia nos dice lo siguiente: las cartas que vengan insuficientemente franqueadas se portean como las no franqueadas, o sea, se cobrarían a 80 céntimos, rebajándose del porte el valor que resulte de los sellos que lleven las cartas franqueadas, ¿no? También hay una opción para correo a Italia por vía de mar, que ya hablaré un poco más adelante, ¿no? Pero bueno, quiero aclarar esto de los 10 gramos, y es que de todas las cartas que he visto insuficientemente franqueadas a Italia, la verdad es que no he visto ninguna que se pase de peso. Todas las que he visto son errores en el franqueo, o sea, franqueos a Francia, franqueos de tarifa incorrecta, lo que sea, pero no es aquello de que pago un porte y en realidad pesa más. Y yo creo que, si os fijáis, Inglaterra y Francia, las unidades de peso es de 7,5 gramos en 7,5 gramos. Yo creo que la gente debía estar acostumbrada a ese tipo de peso. Entonces, cuando elevas el primer escalón de peso hasta 10 gramos, pues debe ser más fácil que no se pase de peso, ¿no? Entonces, no tengo ningún ejemplo que os pueda enseñar de una carta, pues eso, de que pagando un porte, pero que es un porte doble, ¿no? Probablemente las hay, pero quiero decir que son más escasas, ¿no? Bueno, una carta, digamos, antes del convenio, esta es del año 53, una carta de Málaga, y bueno, como veis, se tuvo que pagar en la administración de Málaga en metálico, pero no hay ninguna marca de porteo española, ¿no? Y luego al llegar a Italia se portea con estas 11 que son décimas de lira, ¿no? Esta va a Génova. Tengo también para enseñaros un franqueo improcedente. Esta es una carta de diciembre del año 56, que bueno, se le pega un sello de 4 cuartos que no servía para nada. Es una carta que había que pagar en metálico y luego, bueno, llega a Italia, se portea pues con esto que son, interpreto, 90 céntimas de lira, ¿no? Y luego una carta, digamos, franqueada correctamente dentro del convenio. Veis que lleva 4 sellos de 50, hace la tarifa de 200 milésimas correctamente. Una carta de Vigo dirigida a Génova. Fijaros que es una carta que va por tierra, circula a través de Francia, pero no lleva marcas francesas. Estas cartas, cuando llegaban a la estafeta de cambio en España, se ponían en una saca, se cerraba esa saca, se entregaba al correo francés, pero el correo francés no la abría. Llevaba esa saca directamente a Italia y la entregaba a la estafeta de cambio de Italia. Y las únicas marcas que lleva son españolas o italianas, ¿no? Y bueno, vamos a los franqueos insuficientes. Este es el más antiguo que tengo, digamos, es del año 69 y bueno, ya veis, es una carta que lleva un sello que paga, digamos, el porte nacional, por tanto, pues le falta franqueo, ¿no? Debería llevar 200 milésimas. Como no franca se tiene que tasar como 80 céntimos de lira, lleva 50 milésimas de escudo que corresponden a 12 céntimos y medio, por tanto la diferencia serían estas 67 que se redondean a 70 céntimos de lira y veis aquí la tasa de 7, que son décimas de lira, ¿no? Esta es un poco más moderna, del año 71, periodo de la matrona. Veis que va franqueada con 12 cuartos, como si fuera una carta a Francia. 12 cuartos son 140 milésimas de lira, por tanto no llega al porte sencillo a Italia, ¿no? Está identificada como franqueo insuficiente y luego, pues bueno, la tasa que tenía que pagar pues son los 80 menos 35, 44,75, que se redondea a 50 céntimos de lira o céntimas de lira que se pagan pues con este sello de tasa en Italia, ¿no? Veis también aquí el 5 manuscrito. Esto interpreto que es un 1 indicando que es un porte sencillo y luego esto interpreto que son 140 indicando 140 milésimas de escudo, que es el franqueo que llevaba esta carta, ¿no? Y bueno, la última que tengo de este tipo pues es del año 74
y estamos en la misma situación. Una carta que lleva 40 céntimos de peseta, que era la tarifa para Francia, para Italia eran 50 céntimos de peseta, por tanto le faltan 10 céntimos y esta carta pues tiene que ser tasada, ¿no? Hacemos la misma diferencia, debería ser 80 céntimos de lira menos 40 céntimos que lleva, por tanto la tasa a pagar son 40 céntimos de lira, que es lo que vemos aquí, ¿no? Bueno, luego quería mencionar este tipo de cartas que seguro que los hemos visto todo en subastas, que son cartas espectaculares y bueno, pues cuestan un poco de entender, ¿no? Que son estas cartas que, bueno, pues aparentemente van franqueadas con la tarifa correcta a Italia. Fijaros que lleva un sello de 50 céntimos de peseta, que era la tarifa correcta, pero luego este sello está matasellado con el rombo de números de Marsella. Se ve la entrada en Francia a través de Marsella y luego lleva un sello de tasa italiano de 6 décimas de lira, ¿no? Esta es de abril del 75, una carta de Valencia dirigida a Génova. Esta es otra, vamos, prácticamente idéntica, es un poco anterior, año 74, y esta sale de Barcelona, ¿no? Entonces, ¿estas cartas qué son? ¿Son franqueos insuficientes o son esas cartas por vía de mar? ¿Qué es lo que son? Bueno, pues la verdad que no son ni una cosa ni otra. Ni son franqueos insuficientes, ni son cartas por vía de mar. ¿Qué pasó con estas cartas? Son cartas que, si os fijáis, no llevan ninguna marca postal española. Y es que estas cartas no entraron nunca en el sistema postal español. Son cartas que se depositaron a un barco privado, digamos, un barco no postal, que, bueno, pues salía desde Valencia o salía desde Barcelona y llegaba hasta Marsella. Entonces se depositan, aunque llevan el franqueo correcto, no está pagando un servicio al correo español. Ese barco las entrega al correo francés una vez llega a Marsella. Entonces son cartas formalmente llegadas en barco al correo francés y que el correo francés las entrega a Italia de acuerdo al tratado entre Francia e Italia. Entonces el correo francés paga a ese barco de cabotaje 10 céntimos de franco por cada carta entregada y luego Italia abona 6 décimas de lira a Francia por cada carta, ¿no? Entonces, pues es eso. 10 son para pagar el servicio por barco y luego el resto paga pues, el correo a través de Francia, a través de Italia. Pero ya os digo, formalmente no son cartas entre España e Italia, sino que son cartas entre Francia e Italia, ¿no? Esto ya lo explicó también en el Ágora Jeff y una explicación muy completa de cómo funciona este tipo de correo, ¿no? Bueno, la última que os enseño, que es un franqueo insuficiente dirigido a Italia. Esto para mí es un cartón de bingo más que una carta. Pues ya veis, la tarifa pues formalmente son 50 céntimos de peseta, pero son, ya veis, sellos de impuesto de guerra que no son válidos o no eran válidos para el pago del franqueo. Pero bueno, se aceptaron. Esta carta no se tasó en España ni se tasó en Italia. Una carta de Vilanova y la Geltrú y bueno, pues ya lo veis. Un franqueo insuficiente pues que se aceptó, que no se detectó, ¿no? Y bueno, el último país que vamos a tocar es Alemania. El convenio con Alemania que permite el franqueo de sellos es del año 64 y bueno, pues esto es cómo se establece, ¿no? Las cartas pagadas desde España por cada 10 gramos pagan 24 cuartos. El equivalente en Alemania eran 6 Silbergroschen, no sé si lo pronuncio bien, pero hago lo mejor que puedo. Y si se recibían cartas sin pagar en Alemania, se tenían que cargar con 8 Silbergroschen por cada 10 gramos, que equivalían a 32 cuartos. O sea, las cartas sin pagar, pues normalmente lo habitual, pues que fuesen más caras, ¿no? El tratamiento de la correspondencia insuficientemente franqueada nos lo dice en el convenio. Estas cartas deben portearse como las no franqueadas, es decir, se portearían a los 8 Silbergroschen por cada 10 gramos, rebajándose del porte que resulte el valor de los sellos que tengan. Entonces, una carta correctamente franqueada la tenéis aquí. Es una carta de Málaga del año 65, veis que lleva los 24 cuartos. Y bueno, pues no lleva ninguna tasa. Yo primero me chocaba un poco cómo puede ser que lleve una tasa de reparto francesa, cómo puede ser que lleve una marca de estafeta de cambio. Yo creo que esto fue un error, se entregó en un principio a Francia, pero luego en Francia dijeron no, esta carta va a Berlín, va a Alemania, y luego por detrás lleva las marcas de recepción de Alemania que uno esperaría, ¿no? Es una carta alemana.
Y bueno, el único ejemplo que tengo de una carta insuficientemente franqueada a Alemania es esta de aquí, ¿no? Es una carta que sale de Palma de Mallorca, veis que lleva un sello de 12 cuartos, pero luego también el convenio dice que, bueno, las cartas insuficientemente franqueadas tiene que apuntarse de forma manuscrita el número de portes que lleva, y veis que lleva un 2, indicando que esto es un doble porte, o sea, esta carta pasaba de 10 gramos, y luego había que apuntar también en forma manuscrita el valor de los sellos que lleve, veis que lleva 12 cuartos, indicando el valor del franqueo que lleva, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se calcula la tarifa. Como doble porte debía pagar 48 cuartos, ¿de acuerdo? Que equivalen a 12 Silbergroschen. Entonces lleva 12 cuartos que equivalen a 3. Entonces, como no franca, tenía que pagar 16, menos 3, quedan en 13 Silbergroschen. Pero aquí entonces luego nos queda otra cosa, y es que el Silbergroschen era la moneda que se utilizaba en el norte de Alemania, en lo que llamamos Prusia, ¿no? Pero esta carta veis que va a Viena, es el sur de Austria, utilizaban una moneda diferente que era el crucero, y bueno, la conversión es esta, 5 cruceros equivalían a un Silbergroschen. Entonces, si multiplicamos estos 13 por 5, nos da 65 cruceros, que es el porteo que llevan. Entonces, ahí viene esta tarifa, ¿no? Y bueno, esto es un poco el análisis de la correspondencia, ¿no? Quería tocar un poco el tema de los pasos fronterizos y de las marcas de franqueo insuficiente, ¿no? Hay mucha información en el Ágora y bueno, os recomiendo el que tenga interés que revise los temas viejos de pasos fronterizos y de correo insuficientemente franqueado y tal. Es súper interesante, uno de los temas más brillantes que se ha tratado en el Ágora, me parece. Pero bueno, aclarar un poco que las estafetas de cambio principales eran la de Irún, donde se circulaba la correspondencia de la mayoría de España, Galicia, el País Vasco, Castilla, Andalucía, incluso Valencia, etcétera. Y luego, pues la correspondencia que venía de Cataluña y de las Baleares, pues mayoritariamente circulaba por la Junquera, ¿no? Había otras estafetas de cambio que establece el convenio, la de Valcarlos, Jaca, Puigcerdà y Camprodon. Para mí y para la gran mayoría de gente, pues son estafetas locales donde había muy poco correo. Quizá la que hay un poco más es la de Jaca, por Canfranc, Azalorón, que bueno, la correspondencia del norte de Aragón y a veces la provincia de Zaragoza, pues también se podía circular por ahí. De hecho, si cuando veáis la presentación otra vez en YouTube, la primera carta que enseñé con franqueo insuficiente es una carta, y es la única que he visto, de hecho, que circula por esta zona, ¿no? por la estafeta de cambio de Jaca. Luego, un trabajo que he empezado pues, en el momento que empecé este estudio, pero que bueno, todavía es muy primitivo, digamos, muy al principio, es ver estas marcas, ¿no? Hay más, y de hecho en el Ágora hay imágenes de más, pero las que yo he visto en esta época, pues es la que yo llamo la de las letras separadas, que, bueno, pues he visto ejemplo, se debió distribuir en un principio a todas las estafetas de cambio. La he visto en Irún, la he visto en la Junquera, pero también la he visto digamos, en Canfranc. Y luego hay un ejemplo en el foro de una carta que circuló por Valcarlos en Navarra, que también lleva esta marca, ¿vale? La de las letras juntas, digamos, es un poco más moderna, se empieza a ver a partir del año 65. Es una marca que yo solo la he visto en las cartas, digamos, que circulan a través de Irún. Se conoce tanto en negro como, yo la he visto tanto en negro como en rojo. Me parece que es, bueno, pues se debió desgastar o se debió romper la primera marca y pusieron una segunda. Es curiosa porque si os fijáis, la palabra franqueo está hecha con tipografía, con letra que lleva serifa, veis las terminaciones de las letras, mientras que luego la palabra insuficiente es una tipografía diferente, está hecha con letras de palo, ¿no? Y resulta curioso. Pero bueno, cuando se hacen las cosas así un poco a último minuto, me parece que suelen pasar cosas así, ¿no? Y luego la otra que hemos visto también, la marca que viene en este recuadro, que es pues, con tipografía más pequeña, que bueno, pues yo la tengo vista pues, a partir de la emisión de la matrona, ¿no? Pero bueno, hay mucho camino que recorrer aquí, pero bueno, alguien tiene que empezar a abrir la zanja, ¿no? Y bueno, el último capítulo que voy a tocar es pues qué es lo que pasa a partir del Tratado de Berna a partir de julio del año 75. Os comento un poco lo que dice el convenio
Sabéis que a partir de aquí, o sea, el pago de la correspondencia sigue siendo voluntario, se puede mandar la correspondencia pagada, franqueada o sin franquear. La tarifa se unifica para todos los países de la Unión. Para cualquier país, la tarifa desde España era de 25 céntimos cada 15 gramos. Veis que el peso vuelve a aumentar del primer porte. Y las cartas no francas pues se cobraban al doble de precio de las francas. Las marcas de franqueo insuficiente desaparecen. Según el tratado se establece una marca que es una T, indicando una tasa, digamos, y veréis que todas estas cartas tienen una T. Y luego, pues las cartas que estén indebidamente franqueadas, la administración remitente debe indicar con cifras negras al lado de los sellos el valor de los sellos, expresado en francos y céntimos de franco, y luego la administración de destino porteará con el complemento de porte que les corresponda, considerando como una carta no franqueada. Esto lo que quiere decir es la diferencia entre lo que lleve y lo que le falta, como si fuera una carta no franca, ¿no? Os voy a enseñar las cartas que tengo. Me está resultando bastante complicado entender todo esto, ¿eh? Os explico el por qué. Quiero decir, las cartas mandadas desde España son 25 céntimos, pero la tarifa era distinta en Alemania, era distinta en Francia, era distinta en Italia, era distinta en todos los países. Y luego uno tiene que buscar cuál era la tarifa en el año en que está mandada la carta y ver si todavía se tasaba el porte doble para ver si corresponde a la tasa. Entonces, algunas me cuadran y otras no me cuadran, pero bueno, os enseño lo que tengo. Luego también comento, el porte sencillo son 15 gramos, es bastante fácil no pasarse de peso, ¿no? Entonces, todos los ejemplos que he visto son por franqueos incorrectos o se franqueaban cartas pues, con menos de los sellos que tocaban, o se usaba el impuesto de guerra indebidamente, o etcétera, etcétera. Entonces, voy a ir rápido para enseñarlos, ¿no? Bueno, esta es una del año 76, Pueblo del Caramiñal, en Coruña, y bueno, pues veis que lleva 25 céntimos, que era la tarifa que tenía que tener, pero lleva un sello de impuesto de guerra, que a pesar de no valer para el franqueo, en este caso se aceptó. Es una carta que no va tasada, aunque debería serlo. Dirigida a Livorno, en Italia, ¿no? Otra también dirigida a Livorno, también esta es de un poco anterior, de septiembre del año 75, y bueno, esta sí que va tasada. Veis aquí la marca, la T, ya no hay la marca de franqueo insuficiente. Este es un porte, paga, digamos, como si fuera una carta nacional, la tarifa nacional era el 10, más el sello de impuesto de guerra. Lo único que era válido para franqueo era el sello de 10, y yo interpreto que esta carta la trataron como si todavía no estuviera en el Tratado de Berna, porque de otra manera no veo manera de cuadrar esta tasa, ¿no? Antes del Tratado de Berna, esto debería ser 80 céntimos de lira en Italia, y si el franqueo, digamos, solo tenemos en cuenta el sello de comunicaciones, por tanto 10 céntimos, la diferencia son 70 céntimos de lira, que sí que cuadra con esta tasa. Entonces yo creo que esta es la explicación. Pero bueno, si alguien entiende mejor, que me lo explique, ¿no? Otra carta parecida, esta también va a Italia. En este caso vemos los 25 céntimos, ¿ok? Con un sello de impuesto de guerra que no era válido para el franqueo. Vemos la marca de tasa. Esta ya sí que está plenamente en periodo UPU. Entonces, como no franca, la tarifa para cartas de Italia era de 30 céntimos, las no francas 60 céntimos de lira. Entonces, si tiene que pagar 60 céntimos y se aceptan los sellos de comunicaciones, que son 20, nos queda una tasa de 40 que efectivamente corresponde aquí. Fijaos que el tratado decía que había que indicar el valor de los sellos en centésimas de franco, ¿no? Entonces vemos este que tiene un 10, este tiene un 0 y este tiene un 10. Entonces sí que lleva 20 céntimos, ¿no? O sea que parece que cuadra. Esta es una dirigida a Francia, franqueo como si fuera una carta nacional. Vemos también indicando que solo el sello de comunicaciones sirve para franqueo. Y bueno, en la tarifa en Francia eran 25 céntimos de franco. Entonces el doble serían 50, que eso es lo que se debería tasar. Si le quitamos el valor del sello de comunicaciones, se quedan en 40 y vemos que llevan 4, ¿no? Otra vez ese 4 raro y la marca de tasa. Y bueno, un par de ejemplos más. Estas van a Alemania, una carta dirigida a Berlín, franqueada incorrectamente, con una tarifa como si fuera una carta dentro de España. No entiendo muy bien de dónde sale la tasa, la verdad. Yo creo que esto es un 10, indicando 10 Pfennig.
pero la tarifa en Alemania era en 20 Pfennig, entonces se debería tasar como 40. Si se cuenta el franqueo español, yo creo que esto debería ser tasada con 20 Pfennig, me parece, pero esta es una de las que no me cuadra. Esta sí que me cuadra, es una tarjeta de visita, la tarifa era de 5 Pfennig, entonces se debería tasar con 10 Pfennig. Este franqueo tan bajo de un cuarto de céntimo no se cuenta y esto es un 10, digamos. Creo que sí que cuadra, ¿no? Esta es una carta de 1899. Y la última que tengo, una carta a Italia dirigida a Roma, esta tampoco me cuadra. Debería ser tasada, como carta no franca, debería costar 50 céntimos. El franqueo que lleva son 15, pero no me cuadra que la tasen solo con 20 céntimos de lira. Pero bueno, alguno a lo mejor entiende cómo va y si me lo explicáis os lo agradezco. Y bueno, pues esto es un poco la introducción. Habéis visto distintas épocas, distintos países, distintos convenios. Yo la verdad que encuentro mucha satisfacción cada vez que puedo cuadrar una de estas tasas y la cosa tiene sentido, ¿no? Así que, bueno, pues más o menos terminamos a tiempo. Os doy las gracias otra vez por aguantarme el discurso y bueno, pues comentar una cosa que, pues a raíz de empezar con estas conferencias y tal, pues me he metido un poco más en redes sociales y tal, y yo la verdad que no tenía mucho interés, pero bueno, entre vosotros y luego Mónica también, pues se hizo una cuenta en Instagram y bueno, pues si tenéis curiosidad por ver sellos de mi colección, pues podéis verlo en Instagram. Le sacáis una foto al código este con el teléfono y vais directamente. Y lo mismo en YouTube. Algunos de vosotros ya sé que veis las cartas y las colecciones que monto allí. Así que si tenéis curiosidad, pues podéis pasar un rato. Y bueno, pues terminamos aquí. Muy bien. Bueno, Jaume, muchas gracias. La verdad es que si ya es desconocido y ya resulta complicado el tema de los franqueos por convenio, pues yo creo que lo has aclarado bastante bien. Y yo quiero hacer dos puntualizaciones. Si ya es raro el uso del 2/4 para el correo interior, que realmente son raros, pues ya verlo como un uso indebido, pues la verdad es que llama la atención. No tiene mucha explicación. Bueno, Y luego, por cierto, esa carta era de Xavi, de Guarisma, pero bueno, nos pusimos de acuerdo por ella y ahora la tengo yo. Me cuadraba más a mí claro. que en su colección, ¿no? Y luego también he visto, me llamó la atención el uso temprano, que no lo sabía y lo desconocía, del sello de tasa italiano, el sello físico de tasa, que sí y que se ha seguido usando durante muchísimos años y durante el periodo de la Guerra Civil Española. Tengo muchísimas cartas italianas con ese sello de tasa. Es un uso antieconómico, es un uso el tener a alguien que se dedica a pegar el sello pero que realmente da una vistosidad y luego que eso, el uso temprano me llama mucho la atención. Y yo con eso termino. Si alguien quiere hacer alguna... Son unas cartas, quiero decir, bueno, lo que... El de franqueo mixto, ¿no? Que se ha extendido un poco, que es lo que... Prácticamente cualquier cosa que lleve sellos de distintos países se pone franqueo mixto, ¿no? No es un franqueo mixto, no. Pero bueno, era la manera que los italianos diseñaron pues, de pagar estas tasas. Totalmente ineficiente, estoy de acuerdo contigo, sí. Pero yo creo que los filatélicos tenemos que darle las gracias porque, sí, hombre, y además se han unas mantenido cartas en el espectaculares, tiempo. Son preciosas. Sí. Sí. Y luego se han mantenido en el tiempo, que incluso después de la Guerra Civil, vamos, yo tengo cartas de la Guerra Civil italiana con unos diseños muy, muy, muy similares a estos que has mostrado tú. Y bueno, pues si alguien quiere intervenir, Jaume está a vuestra disposición. ¿Nadie? Bueno, muchas gracias, Jaume, porque ha sido siempre ves cosas que nunca has visto, ¿eh? O sea, cuando me encantan las conferencias estas porque siempre te das cuenta de cosas, de detalles que otros ven y tú no has visto nunca, ¿eh? Y la verdad es que me ha gustado mucho. Pues gracias, sí. Soy un poco apasionado con entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Es aquello de
pues los niños estos que abren las máquinas para ver qué es lo que hay dentro y cómo, pues es lo mismo con las cartas, ¿no? Y sí, la verdad es que cuando entiendes cómo se trató y el porqué de las marcas, pues da satisfacción, desde luego. Es la parte interesante de la filatelia. Sí. Es un aprendizaje de lectura. Es aprender a leer las cartas. Hombre, no nos damos cuenta, Luis, del tremendo trabajo que ha hecho Afinet poniendo los anales a disposición de todo el mundo, que tú te vas a la página de Afinet y vas ahí buscando año por año y dices pam, 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 pam. Yo los libros los tengo todos físicamente, pero la verdad que, quiero decir, cuando voy a España y vuelvo de viaje para casa, pues no me puedo llevar los libros porque siempre me paso de peso en las maletas, ¿no? Pero claro, me puedo bajar los PDFs, quiero decir, ahí es un tesoro todo lo que hay ahí. Y eso es una cosa que lo tenemos que agradecer a Afinet, que lo haya puesto a disposición de todo el mundo, porque lo que tú dices, ahí están las respuestas. Igual no todas, pero muchas. La verdad que el tema de los anales dio trabajo. Hubo alguien que fotocopió, luego gente que enderezó los escáneres. Está Emilio, que trabajó en ello activamente, Manolo, bueno, hay mucha gente. La verdad es que aquello fue un trabajo magnífico, puesto a disposición de todo el mundo. O sea que la verdad es que es un pozo inagotable de conocimientos. Pues sí, sí, totalmente de acuerdo. Eduardo, no se te oye, Eduardo. Si quieres hablar, no se te oye. ¿Se me oye ahora? Ahora perfectamente. Vale, Jaume, yo tenía una pregunta. Bueno, coincido con vosotros. Yo creo que una de las mejores cosas que se han hecho en Afinet han sido los anales, ¿eh? Pero no solamente para Afinet, no solamente para nosotros, los que hemos comprado, o los físicamente, o los que lo consultamos, como comenta Jaume, ¿no? Sino para toda la filatelia española. Yo conozco a mucha gente que los tiene, que no son socios de Afinet, y seguramente no lo serán nunca, pero los tienen y los usan. O sea, eso fue sinceramente una revolución, creo que fue. Bien, Jaume, bueno, eso es un comentario mío. Jaume, nos habla de 4 países, nos habla de cómo se trata la correspondencia en esos países, pero yo tengo una curiosidad. ¿Conoces, quiero decir, no te digo que colecciones, pero conoces cómo se trataba la correspondencia insuficientemente franqueada a su llegada a España? O sea, la correspondencia de esos países o de otros países cuando llegaba a España. Digamos, en piezas, en cartas, no, porque la verdad no lo he visto, pero bueno, en el texto de los convenios, que normalmente Correos distribuía el convenio y luego distribuía otra circular dando instrucciones a las administraciones en cómo aplicar ese convenio, ¿no? Entonces ahí sí que dice, pues eso, cómo se trataban las cosas. No sé decirte detalles, pero bueno, quiero decir, la labor era en las estafetas de cambio. Ahí es donde se hacía la parte importante del trabajo. Vale. Por lo que quiero decir, no solo era marcar las cartas y tal, sino que había que llevar hojas de contabilidad y una... Sí, y exactamente. está todo explicado en los anales. Es muchísimo. No era fácil ser cartero en esos años. No. La verdad es que no. Y además todo trabajo manual, nunca mejor dicho. No, pero quiero decir, quiero decir, es otra zanja para abrir, ¿no? Sí, pero no me he entretenido, quiero decir, uno abarca lo que puede, claro, y no me he entretenido a mirar qué pasa con el correo que viene aquí. Luis, no se te ha oído. Digo que no nombres zanjas, que me lío. Esa palabra está descartada ya del diccionario de filatelio. Hombre, tienes muchos tajos abiertos y cuando se agoten habrá que abrir alguno más. No. Se trata de echar tierra encima y rellenar. Todo es empezar, ¿eh? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Perdonad mi ignorancia en estos temas, pero en el mapa que nos has enseñado con las estafetas de cambio, sí, yo he encontrado a faltar Elizondo. Y no sé si es que no cumplió ninguna función
en este tiempo como estafeta de cambio o que en Navarra? No te sé decir, sí, ahora que lo mencionas digo sí, es verdad, pero no te sé decir, pero en el texto del convenio entre España y Francia no viene Elizondo, viene Valcarlos. No sé, quiero decir, no sé cómo está Elizondo, porque quiero decirlo, tendemos a hablar de las estafetas, pues decimos Jaca, porque era la ciudad, digamos, más grande, pero el convenio menciona otra ciudad, no menciona Jaca. No sé. No sé, no tengo una buena respuesta, Luis, porque, pero ya te digo, en el convenio no viene. Era pura casualidad, porque ahora estoy trabajando con los fechadores desde 1857 en adelante. Claro, y Elizondo tenía un fechador especial por ser estafeta de cambio. Sí. Pero no sé qué papel cumplía realmente. Sé que era estafeta de cambio en la línea de Francia, pero no sé. Claro, han nombrado a Valcarlos y no, y me ha extrañado, pero ya te digo que yo tampoco tengo mucha idea de por qué Elizondo no. Y Valcarlos, ya te digo, he visto una carta que está colgada en el foro, es una foto de una subasta antigua, es una foto en blanco y negro, y es de la época de la matrona, o sea, debía haber poquísima correspondencia y solo local, ¿no? Pero existe. De Elizondo, no sé, a lo mejor si abrimos el campo y empezamos a buscar no solo correspondencia insuficiente, sino toda la correspondencia a Francia, a lo mejor hay cartas que van por Elizondo, ¿sabes? No lo sé, no sé decirte. Luego hay otra complicación aquí, ¿no? Y es que hablamos de las estafetas de cambio en la frontera, pero Madrid era una estafeta de cambio también. Entonces, en el tema este que estoy empezando a acumular información, digamos, sobre las marcas, el uso de las marcas de franqueo insuficiente, una de las dudas que tengo es, bueno, ¿esta marca de dónde es? ¿Es de Irún o es de Madrid? Y si no tienes la carta, si solo ves la foto en internet, no puedes ver qué marcas hay detrás. No sabes si hay la estafeta de cambio de Madrid o hay la estafeta de cambio de... Incluso la propia ambulante del norte hizo también de estafeta de cambio. Sí, hay las estafetas ambulantes también. Sí, es un tema complicado, No, primero dije, sí, pues mira, Irún o la Junquera y venga, pero luego te das cuenta de que no. Y sí. Y hay otra carta que también está en Ágora, que es de este que colecciona las ruedas de carreta, Chisco me parece que se llama, que tiene una carta del año 65 que lleva digamos, la marca de las letras separadas y la marca de las letras juntas. Lleva las dos marcas de franqueo insuficiente, que para mí se debieron poner en estafetas distintas. Pero bueno, no se lo he preguntado tampoco, ¿no? La descubrí hace unos días preparando la charla y buscando más piezas, ¿no? Pero bueno, quiero decir, hay mucho... Por eso os he dicho, esto es una introducción y a partir de aquí veremos a dónde vamos. En el chat Jesús García Gazolat nos dice: Elizondo fue estafeta de cambio antes de los convenios que ha citado Jaume. Lo fue en 1856-1857. Vale. Bueno, aclarado. No, como ya ha dicho Jaume, es un tema de las estafetas de cambio muy interesante, porque sueles encontrar Irún, la Junquera, pero ya Olorón ya es escasito. Y ya Valcarlos no te digo. O sea, yo lo que ha dicho, la que hay en el Ágora no he visto más. Es un tema interesante. Y sí. ahora todos iremos al Ágora otra vez, buscar Valcarlos y sale directamente. Yo recuerdo sobre Olorón, tuvimos un largo debate y largos análisis sobre la correspondencia la ruta que se seguía para llegar hasta Olorón. Recuerdo, o sea, tiene que haber material en el Ágora sobre esta vía, un material ingente de Olorón. Sí, bueno, hay material, claro, yo me he limitado a los franqueos suficientes, tampoco hay tanto, me parece que en el Ágora debe haber unas 20, 25 cartas en total, en digamos, los 15 años que lleva el Ágora en marcha, ¿no? Que no es mucho. Sí. El uso de las estafetas de cambio
se usaba indistintamente la yunquera, bueno, no estas centrales raras, sino las más comunes, tanto la yunquera como Irún. Desde el centro de España se usaban alternativamente una y otra sin distinción. Yo tengo alguna carta de aquí de Albacete con el mismo destino y a Pau, y unas circuladas por la yunquera y otras circuladas por Irún, sin ninguna distinción. Yo creo que en general la yunquera, mayoritariamente la yunquera se usaba para el correo que venía de Cataluña y de las Baleares. Hay algún ejemplo también de Valencia, aunque a partir de que empezaron ya las líneas de ferrocarril, el correo de Valencia se mandaba hacia Madrid. De Zaragoza he visto cartas que van directamente hacia Jaca, pero también cartas que van hacia el ambulante norte y luego por Irún. Pero luego, de manera excepcional, y de hecho ahí no lo he mencionado, pero hay una carta de las que os he enseñado que sale de Cádiz y va por la Junquera, que a mí me parece una excepción, no es para nada normal. Entonces, no recuerdo exactamente qué carta era, ¿no? Pero sé que la vi y digo, wow, esto choca. A lo mejor era pues porque había alguna línea de comunicación interrumpida, o no sé si era durante las guerras carlistas o algo así. Claro, pero es que me llamó la atención. Yo recuerdo que en el Ágora se comentó, por ejemplo, el tema de la Tercera Guerra Carlista. Claro, no puede ir el correo a través de Irún por el problema que hay en toda la zona aquella, pero es que también recuerdo que no lo hemos comentado, que el problema de las condiciones climatológicas, el problema que de Jaca a Lorón había muchas semanas, yo no sé si decir meses, pero seguro, porque dice la gente antigua que antes nevaba más, ¿no? Que ese paso estaba cerrado durante muchísimo tiempo. Con lo cual tenemos que es un paso, por ejemplo, el de Olorón, que al haber unas condiciones climatológicas en invierno muy malas, pues es lógico que pase menos correspondencia por allí. Aparte de que, claro, de la gran importancia que tienen tanto la Junquera como Irún, ¿no? Pero bueno, es que también nunca nos acordamos de lo que tú decías, ¿no? Las condiciones, en este caso bélicas, o las climatológicas pueden influir en el envío, en la entrada y en la salida de la correspondencia. Sí, sí. Bueno, ¿algún tema más? Bueno, pues nada, vamos a ir terminando. Recordaros que la semana que viene es Semana Santa y no tendremos charla, pero lo retomamos a la siguiente, ¿eh? Así que nada, vamos a tener charlas seguramente que hasta el segundo miércoles de junio, y ir preparando todos vosotros, ir preparando charlas para el año que viene. Os citaré uno por uno, casi seguro, pasaré lista y os tocará mojaros. Bueno, amigos, hasta Pues dentro nada, de 2 semanas. de acuerdo. Bueno, Un abrazo a todos. enhorabuena, Jaume, por la charla, de verdad. Igualmente. Y un saludo a todos. Me alegro veros. Gracias, Hasta Jaume. luego. Hasta luego.